en base a experiencia. Entonces me va a orientar y además con eso, en consecuencia, de darle al paciente obviamente le corresponde, voy a también ahorrar, ¿cierto? Voy a disminuir las complicaciones en el paciente asociadas a las politransfusiones, ¿cierto? Porque si no me resultó, si yo le pasé plasma y el paciente sigue sangrando, le voy a administrar plaqueta, le voy a administrar crío, y empiezo a administrarle hasta que el paciente deja de sangrar, pero muchas veces lo voy a producir una sobrecarga, ¿cierto? O todas las reacciones alérgicas en ese paciente. Y finalmente, también, eso no era porque estaba sangrando, porque tenía alguna alteración en la estática, ¿cierto? Sino que tenía un problema, por ejemplo, algún vaso no quedó bien circulado, el vaso estaba ahí, iba a dar, y el paciente hay que reintervenirlo de nuevo, después que se pasó a la UCI o a sala, hay que reintervenir porque el paciente no dejó de sangrar. ¿Ya? Entonces, con el equipo también me puede, ¿cómo se llama? Va a diferenciar aquel paciente que es postquirúrgico, si el problema es quirúrgico o el problema es intestinal. Eso también, ¿no? También. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, a mí me pasó un alto, estaba en una cirugía cardíaca y el paciente ya estaba cerrando los campos, el paciente seguía sangrando, seguía dando. Ellos dicen, no sé, el paciente estaba demasiado jugoso. ¿Ya? Entonces el cirujano le dice al anestesista, oye, pásale algo. ¿Qué le pasó? No sé, está sangrando. Y ya, entonces la anestesista dice, oye, pues aquí está Gonzalo con el tratamiento. Si le hacemos uno primero, ya, hazlo. Le hicimos uno y ¿cómo se llama? El examen mostraba coagulación gráfico, que estaba pero impecable, así desde el punto de vista de los factores de coagulación, plaquetas fibrinosa, que estaba pero así, impecable. Porque además ya había revertido de mala protamina, ni siquiera uno puede ser para mirar el efecto de París, normal. Entonces dijo, no, está ok, ni siquiera pensar en pasarle algo porque no es necesario. Volvió y le dijo al cirujano, dice, ¿qué? Estaba normal. El cirujano, ok, hagamos una cosa. Lo voy a abrir nuevamente, voy a revisar y vamos a ver. Porque lo abrió, revisó, claro, había un vaso que no estaba bien saturado y lo subió, dejó de sangrar, terminó la cirugía y el paciente luego pasará a la unidad de personas de ¿Por qué se dieron cuenta entonces de que no indicaba que estaba bien? ¿Cómo? ¿Por qué se dieron cuenta de que algo andaba mal? Porque los gráficos están normales. Tan normales. Sí, vamos a ver después los gráficos, porque me entienden después al final. Con los gráficos, viendo los gráficos, tú te vas a dar cuenta cuando ya están tan normales. ¿Ya? Y entonces en ese caso. Por favor, ya. Listo. Entonces, obviamente, no era por el punto de vista de la metastasia, era por el punto de vista ya quirúrgico. Y esos pacientes pasan a la unidad de cuidado intensivo y empiezan a llamar al banco de sangre y se están todo lo que tiene el banco de sangre, las plaquetas, el crío, plasma, y le vamos pasando. Y la más divertida, claro, porque los drenajes siguen dando. Ahí se da cuenta que en el drenaje está pasando algo y no coincide con lo que está tirando el equipo. En realidad no. Igual se puede dar cuenta ahí con el equipo. Ahí sí, es una forma como tú estás viendo la consecuencia del sangrado, claramente. Pero si tú le haces este examen, tú tienes que ver, obviamente, claro, son las dos cosas, ver tus gráficos si están normales, obviamente el drenaje. Y si está, obviamente, sangrando el paciente con el drenaje, entonces algo tiene, como dicen, oreja de león, cola de león. Y la regla, porque ellos están acostumbrados de esa forma, es una crianza. Entonces, si a ti te acostumbras que el paciente está sangrando, post-quirúrgico, una cirugía cardíaca, entonces tú tienes que hacer 4. Y tú lo haces. Entonces, sí, es el protocolo. Y viene de estudios de algo así como de. Claro, el hecho de pabellón, no son como los fines, digamos, de hoy día. Sí, entonces, claro, pues. Entonces, además, claro, entonces, el paciente dejó, si no, esos pacientes pasan a la UCI. 4 de la mañana, 5 de la mañana, el paciente sangró toda la noche, los drenajes dieron así full, el paciente nuevamente lo llevan a pabellón y lo vuelven nuevamente a reintervenir, lo abren y todo el tema. Y ahí se dan cuenta que era un vaso que estaba. Imagínate, todo el gasto asociado y de partida de los que enfrenta al paciente, ¿cierto? Todo el volverlo nuevamente a reintervenir, las complicaciones asociadas a eso, los días cama, el día personal. Y
Y obviamente ahí ustedes también pocos los ven y cada vez vienen como que se está tomando más conciencia del tema de la sangre, porque la sangre nosotros solamente tenemos una bolsita, pero detrás de esa bolsita hay todo un proceso, desde, por ejemplo, contactar a los donantes, ¿cierto? Todo el riesgo de los donantes que hoy está asociado a pacientes que se súper selectivos, en qué paciente puede ser donante, todo. La escasez de los donantes, la muy poca escasez, ¿cierto? O sea, hay un gran esfuerzo por conseguir donantes, luego todo el proceso de poder hacer los exámenes de esa muestra para hacerlas seguras, ¿cierto? La separación de los componentes de la sangre y, por ejemplo, muchos también, por ejemplo, el tema de las plaquetas también tienen una fecha de vencimiento, entonces se eliminan, entonces todo un proceso que no se tiene conciencia, ¿cierto? En realidad yo soy enfermero y en la universidad uno le pasan así como el tema de medicina transfusional. Uno como te va a glóbulo rojo, fíjate en esto y seguía. Pero tener conciencia de lo que significa eso es lo que hace. Además también, un ejemplo, que cuando por ejemplo para el diagnóstico se solicitan muchos donantes para una persona, llevan todo absolutamente el mismo día y después las unidades todas caducan en la misma fecha. Es la misma fecha, Entonces, es una cosa así, de verdad que que yo siempre digo lo mismo, nosotros y toda el área de salud debe ser un área de medicina transfusional, así como para tener conciencia del problema, porque es una problemática mundial el tema del donante, de las transfusiones. Entonces, bueno, este equipo viene a ayudar a eso, a darle a lo que el paciente realmente le corresponde, porque eso ha sido como lo que necesita realmente el paciente, ahorrar todos los costos asociados a las transfusiones y todas las complicaciones ahorradas a las transfusiones, y además ahorrar todo el costo de las hospitalizaciones, de los donantes, todo lo demás, ¿ya? Y la idea es que también por el otro lado no se mal utilice, porque si yo lo mal utilizo también los costos me van a subir, pero asociados a los reactivos, y eso hay que harto, ¿ya? Porque todavía no me sirve un equipo que sea demasiado caro, porque al final voy a seguir haciendo las cosas como las hacía antes. Eso es, ¿ya? Entonces, vamos a ver la estructura del equipo. Acá primero tenemos la pantalla, una pantalla TAT. Esta parte se llama Rotenplat, si quieren se acercan y lo van viendo. Ya, ahí alguien tendrá que donar. Para ver cuando tengo pacientes que están, por ejemplo, con tratamientos de PLAD, por ejemplo, o con aspirina o virilinta, el paciente va a ser sometido a una cirugía de urgencia. Estaba con ese tratamiento, entonces yo no sé si el paciente mantiene todavía efecto de ¿cómo se llama?, antiagregante plaquetario o no, tiene todavía y se necesita ingresar a pabellón, le voy a administrar planta, ya plaqueta, ¿ya? Entonces, acá esto es agregación plaquetaria, ¿ya? Que se le va solamente solicitar a ciertos pacientes. Y abajo el que se utiliza con mayor frecuencia, que es el Rotem Delta, que es para hacer el análisis completo de sangre entera, para evaluar ¿cómo se llama?, factores de coagulación, plaquetas, fibrinógeno y estabilidad del cuerpo, ¿ya? Se lo vamos a encender, tiene un botoncito de acá, ¿cierto?, que yo lo voy a presionar y se debe mantener en azul. La idea es que el equipo siempre se mantenga encendido, ¿ya? No es necesario apagarlo o encenderlo cuando yo lo voy a usar, ¿no?, porque el equipo entra en modo stand-by cuando no se está utilizando, ¿ya? Y la idea es que siempre se mantenga encendido porque esta base debe estar en 37 grados, porque acá va a ir el tubito y acá van a ir en realidad va a ir como la calefacción a 37 para tratar de ¿cómo se llama?, de simular la temperatura corporal, ¿cierto? Entonces ya si realmente cuando hay temperaturas bajas la coagulación se altera, pero en realidad yo lo que trato de sacar ese factor, ¿cierto?, devolviéndole la temperatura de 37 grados y haciendo un análisis como más enfocado a los elementos, ¿ya? Ojo, es sangre entera citrada, ¿ya? Citratada. Sí. Tubo tapa. Dígame. Ay, no lo he visto, debe andar. Si no están pabellando, debe estar en una oficina que está acá que dice sala de informes.
Yo pensaba que era con heparina. No, tiene que ser el tubito celeste, ya que ahora es tubo rojo, creo que lo cambiaron porque hay una escasez de tubos. Sí, no había un tubo Trabajamos con celeste, había puro que capa preparar. lila nosotros. Sí, Puro Nosotros extra. los preparamos, nomás Son de preparamos sangre, citrato ¿cierto? y le Sí, sí, colocábamos los tubos. sí, ahora están con A eso, tubo citratado. rojo. ¿Ya? Siempre entonces con muestra citratada. ¿Ya? Siempre. Y puedes sacar un acceso venoso, arterial, da lo mismo. ¿Ya? Y luego se va y no hay necesidad de centrifugar ni nada. Se hace ¿cómo se llama? Solamente se agita suavemente y se puede hacer el análisis. ¿Cuánto es el tiempo? Que todos me pregunten igual, ¿cuánto es el tiempo desde que se tomó la muestra hasta que se debe procesar? Generalmente son 20 minutos, pero no 20 minutos porque se vaya a ver una alteración de los elementos ni nada, porque si uno busca en la literatura, generalmente alrededor de las 3 horas y media, a las 4 horas se comienzan a ver alteración de los factores de coagulación u otros elementos, ¿ya? Pero ¿por qué 20 minutos? Porque yo necesito tener una respuesta rápida en un paciente que está sangrando en forma activa, ¿cierto? Porque el médico no va a esperar más, así como más de, no sé, 3 horas, así como va a tener, no, el médico va a esperar un ratito y le va a pasar todo. Sí. Entonces, entre más rápido yo obtenga el resultado, más rápida van a ser mis decisiones. Eso es, y más rápido de detener el sangrado también. ¿Ya? De eso se trata. Por eso los 20. Es por eso los 20 minutos que se llega como un consenso en los equipos de tromboelastometría o tromboelastografía son 20 minutos. ¿Ya? Entre que la muestra se toma y se envía. La muestra se puede enviar por mano o por bala. No hay ningún problema en los... Y si la sangre viene molizada, No, va a ver, la sangre no afecta. no. Y coagulada, sí, supongo. Si la sangre viene embolizada, te va a afectar. Es que Sí. sí, lo malo es que si es sangre total y no se centrifuga, ¿cómo sé que está embolizada? Se supone No. que al centrifugar puedo ver el El... sobrenadante, o la parte de arriba, Sí, digamos. sí, eso es verdad. Pero sí se va a alterar. Sí se va a alterar Eso es lo malo, porque al no centrifugar no sabría si está embolizada o no. Cuando ingresa recién la muestra y recién te vas a dar cuenta que está Depende de embolizada, la ¿no? calidad de la muestra Sí, entonces. sí, porque si no, si viene embolizada, si la muestra salió así como... Coagulada podemos verlo, porque Pone no se coágulo. mueve, claro. Sí. Pero embolizada Pero solo y se embolizada, centrifuga. Entonces hemolizado, coagulada. Se va a alterar, tampoco- sí. No, coagulada. No, olvídalo, coagulada o sea, menos el todavía. tiempo de Sí, yo creo que ahí coagulación más baja, que todo va a ser como la técnica, cómo se obtuvo esa muestra, pero depende de quién toma la muestra. quién toma la muestra. La parte claralítica. Sí. Súper importante. Sí, y ahí claro, pues ahí lamentablemente, sí, porque embolizada sí o sí va a producir alteraciones. ¿Ya? Eso. O sea, disculpa, es que al ingresar la muestra embolizada nos va a arrojar valores no reales. Claro, Pero nosotros no vamos a saber que eso Esa está... parte está- sí, eso lamentablemente tiene su... No vamos a saber si está embolizado o no, nosotros vamos a ver la gráfica y vamos a decir, está alterado. Alterada, vamos a claro. Tampoco pensar. la muestra se puede centrifugar y después mezclar porque No, se tampoco. alteran No, los porque componentes. también- Sí, pues se alteran, tú lo separas ya. y la idea es que esté todo junto. Mm, Y visualmente tampoco no hay ninguna No forma se de... puede. Tiene no se que puede. ser centrifugando. Mm, se podría ver. No tú. Ah, buen punto. Sí. Sí. Bueno, pero todas las cosas tienen sus pros y sus contras, así que... Exacto, ahí tenemos... Sí. Pero yo creo que dentro de todo, bueno, a veces que... es que en el momento de todas maneras Uno se da estamos... cuenta igual cuando está tomando la muestra que se puede... Pero Los pacientes que se- tienen difícil acceso, de repente uno, claro, Sí, cuando ya... ¿Y es real eso? Es real. ¿Puede pasar algo? Mm, igual de repente he hablado con enfermeras que me dicen, pucha, es que en verdad jamás pensé que se iba a embolizar. claro. Hay veces que uno piensa que es tan fácil tomarle la muestra, sale todo perfecto, la envía y se embolizó. Embolizada. Qué raro. Sí. Bueno, Sobre pero todo si cambian por balas. No Puede nos ser. quedemos ahí. ya, van a aparecer en la pantalla principal 3 candaditos, ¿ya? El primero que es admin, el segundo es servicio 1 es servicio, que eso es para servicio técnico, ¿ya? Cuando yo, con el cual voy a trabajar va a ser en el de admin, el de usuario, ¿ya? Usuario y tiene que estar en azul, se fijan que yo lo selecciono en azul. Y la contraseña o la palabra clave es igual, admin, en minúscula, ¿ya? Entonces, admin, le voy a dar un enter. Listo. Y me va a llevar a esta pantalla. Me van a aparecer ciertos mensajes, ¿cierto? Que debo limpiar el equipo, qué sé yo, todo lo demás. Y le vamos a dar confirmar en este caso. Y acá me dice que le faltan los controles de calidad. Ya que le vamos a poner cancelar. Listo. Que no lo vamos a hacer. ¿Ya? Luego arriba aparece un menú donde me aparece el Rotem Platelet, que es de arriba, ¿cierto? En este caso me aparece, yo sé que el Rotem Delta que está acá en primera pantalla porque aparece 1, 2, 3, 4, ¿ya?
y tiene 4 canales. 1, 2, 3, 4. Y el Rotem Flatter, si yo lo aprieto, solamente tiene 1, 2 canales. 1, 2 canales. El A y el B. ¿Ya? Entonces, y para devolverme al Rotem Delta, ¿ya? La segunda pantalla, la segunda pestaña, que es el Multitem, que al seleccionarlo me va a poner los cuatro canales, pero en grande. Ya va a dividir la pantalla en 4 y pone canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. ¿Ya? Vamos a ver, ahí está. Y me muestra todo en realidad. Incluso los otros dos canales del Platel también los puedo visualizar. ¿Ya? Después, para volver nuevamente a la visión que tenía, puedo tocar cualquiera de los canales, ¿cierto? Siempre, en este caso voy a tocar acá, al medio. Ahí. ¿Se ve capítulo? Ahí está. ¿Ya? Y el canal 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Dependiendo de donde yo esté trabajando, cada canal es independiente. Tengo que ingresar los valores, ¿cómo se llama? El nombre de la persona o del paciente en forma independiente, pero lo vamos a ver que también se puede hacer en total. Pues en el canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. El azul me va indicando dónde yo estoy posicionado. ¿Ya? Cada canal, acá está la información del paciente, cada canal puede funcionar para cualquier reactivo. ¿Ya? Yo le voy a indicar al canal qué reactivo quiero usar en ese canal. Y para hacerlo, debo tocar el nombre del reactivo y se va a desplegar las opciones. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, voy a hacer filtro. Acá toco y puedo hacer, no sé, por cualquiera. Un filtro, puedo hacer cualquiera, sí, cualquiera. ¿Ya? Puedo hacer. Siempre para cambiar, le debo tocar y decir qué es lo que voy a hacer. ¿Ya? ¿Cómo se llama? En otros centros donde el equipo está, nosotros, para que no haya confusión, porque si se observan, acá tenemos los 4 reactivos con los que vamos a disponer para trabajar. Pero la idea es que no es hacerle todos los reactivos a un paciente, porque como ya les mencioné, la idea es abaratar los costos y ser súper preciso en lo que yo voy a hacer. Entonces, cuando recién se inició esto, los médicos pedían así como hazle un Rotem, que es como no es un examen. Hazle un Rotem no es un examen. Como, entonces hazle todo. No, es que no les puedo hacer todo. Entonces, claro, la tecnóloga ya, como sabían, y me dijeron, doctor, no le puedo hacer todo. No, pero es que yo necesito todo. Sale muy caro. Claro, porque además hacerle todo no tiene sentido hacerle todo a un paciente así como... ya, entonces, después se creó una hojita, en los hospitales se creó una hojita donde se ponía paciente con heparinasa o examen con heparinasa, examen sin heparinasa. Entonces era súper claro. Todo aquel paciente que había estado en contacto con heparina, yo le hacía 3 exámenes. Y todo aquel paciente que no había estado en contacto con heparina, solamente 2 reactivos usados. Entonces lo hicimos de esta forma. Todos los pacientes, ahí lo voy a mostrar físicamente para que se vayan. Vamos a ver y lo voy a mostrar el gráfico. Ustedes estuvieron el año pasado, vine parece a hacer una capacitación en la parte teórica. No, ustedes estuvieron, claro, porque ayer habían dicho que habían estado. Entonces, lo vamos a... Vamos a dividirlo en 2. Pacientes sin heparinasa. Vamos solamente a ver las unidades y después les voy a decir en qué consiste cada uno. Sin heparinasa, solamente 2 reactivos. Paciente con heparinasa, voy a hacer... ¿Se refiere a pacientes con tratamiento con heparina? Con heparina, sí. Por ejemplo, el anticoagulante en general. Ya, ojo. Eso se lo voy a mostrar en el gráfico para que lo entendamos. ¿Ya? Por ejemplo, los anticoagulantes, los anticoagulantes orales tienen otra forma de acción versus la heparina. ¿Ya? Entonces, claro, es diferente. Ya, entonces los anticoagulantes orales generalmente me van a ya sea por cualquiera de estos, se va a ver reflejado. No la heparina, por ejemplo. Por ejemplo, la heparina de bajo peso molecular
generalmente, por ejemplo, no me van a, no, si el paciente está con heparina, esto me va a salir normal, me va a dar un falso negativo. Por eso lo tengo que hacer con esto reactivo. ¿Ya? Por eso ya eso está como súper, porque si no me va a salir normal, el paciente está sangrando pero por heparina y yo digo, no es Pero por solo la heparina. solamente la heparina. ¿Ya? El Entonces, Clexane, por ejemplo, la heparina de bajo peso molecular se hace con los reactivos no heparinizantes. no, con heparina. heparinizantes. Sí, pero vamos a ver por qué. Ya, Yo le digo con heparina, pero vamos a ver por qué, porque tiene heparinasa. ya, Y tengo que hacer una comparación después. ya. ¿Ya? Vamos a dejar ahí esos dos. Y ahora les voy a mostrar, le voy a hacer una pequeña como parte teórica, para que sigamos avanzando y me vayan entendiendo, porque si no, si sigo avanzando, no. Porque ya hasta aquí, por ejemplo, ya siento que ya estamos al debe. ¿Ya? Así que vamos a ver la parte teórica, y aquí nos vamos a hablar un poquitito, y vamos a ver. Ya. Déjame ver. Ya. La cascada de coagulación yo la puedo saco la muestra de sangre y la puedo activar con dos reactivos. Ya, siempre con dos. Que puede ser este o este. Siempre estos van a ser mi basal. Lo activo y lo puedo activar por la vía extrínseca o por la vía intrínseca. ¿Ya? Este tiene factor tisular y este tiene ácido egálico. Entonces este me va a activar la vía por la vía intrínseca y esta por la extrínseca. Y de hecho su nombre, si se fijan, es Extem, que es de extrínseca, ya, y está en rojo, extrínseca. Ok. Y el Imten, la intrínseca, Intrínseca. con el ácido egálico, me la va a activar, la vía ¿Cuánto, intrínseca. disculpa? Ácido egálico. Y lo siempre lo ideal es lo activo por esta o por esta. ¿Ya? La idea es siempre pensando en que debo tratar de optimizar los recursos. ¿Ya? Por eso, cuando un paciente tiene heparina, si lo hago por esta vía, va a salir normal el tiempo de coagulación. ¿Ya? Porque la que es sensible a la presencia de heparina es la vía intrínseca. Entonces, cuando yo lo hago por la vía intrínseca, inmediatamente voy a pesquisar si hay alteración del CT. Entonces, como uno lo puede hacer generalmente cuando uno tiene un paciente con heparina, que en otro lado igual lo he hecho, para ver que se vea la diferencia, lo he hecho andar con los dos. Y este sale normal el CT y este sale alterado. Como debe ser. Como debe, claro. ¿Ya? Por eso este siempre lo voy a usar en el grupo para los pacientes con heparinasa, porque necesito buscar presencia de heparina en ese paciente. Que salga, la busco. ¿Ya? Entonces, lo puedo hacer con ese o con ese. ¿Ya? Entonces estos van a ser mi basal. Lo primero que puede aparecer ese o ese, dependiendo de qué grupo yo lo haga, ¿cierto? Si lo hago en el grupo de acá, ¿cierto? Mi basal va a ser el extem, ¿cierto? Si está en el grupo de acá, pues lo voy a hacer por el inter. Acá lo hacen todo para que lo podamos tener como una idea, ¿ya? Y el gráfico tiene estructura. Vamos a analizar las dos estructuras, este y este. La primera estructura es una línea verde que está al inicio, no sé si se fijan acá. Me falta como un lapicito. ¿Se fijan esa línea verde de ahí? ¿La ven bien o no? Sí, sí. Ya, ese es el CT o tiempo de coagulación. ¿Ya? Entonces, en la formación del CT o el tiempo de coagulación, que va a tardar en segundos, participan todos los factores de coagulación, o los factores por la vía extrínseca o los factores por la vía intrínseca. Los factores por la vía intrínseca son mucho más, hay más factores, más participación de factores, por lo tanto, mi CT de la vía intrínseca es más largo, pero están normalizados los parámetros para cada uno. El CT acá es más cortito, está normalizado, y acá está normalizado el CT más largo para la vía intrínseca. ¿Ya? Cuando yo tengo un paciente que tenga alteración, por ejemplo, de factores de coagulación, por ejemplo, si el paciente tiene una hemofilia, si el paciente está con anticoagulantes orales, o si el paciente... Fombilimab no. ¿Por qué? Porque el Fombilimab, para que se active, necesita colágeno, porque ahí se va a activar.
y las cubetas que yo tengo son de plástico, entonces no puedo evaluar la funcionalidad del Mobilum. ¿Ya? Entonces lamentablemente un paciente que tengo o no tengo yo no voy a dar cuenta. ¿Ya? Pacientes que tengan alteraciones o deficiencias del factor 7, lo voy a ver generalmente en la vía extrínseca, va a estar más prolongado. Todas las alteraciones de factor de coagulación, el CT se va a prolongar, se va a alterar, ¿cierto? Cuando yo hablo de alteración es que se altera. En aquellos pacientes, por ejemplo, que el médico lo politransfundió con plasma, le pasó plasma, voy a obtener un CT cortito, ¿ya? Cuando llevo a estos pacientes también, porque también me he dado cuenta de los pacientes cuando se los politransfunden a ojos cerrados y después que el paciente dejó de sangrar, le hacen un Rotem y tú te das cuenta que está todo al otro extremo, CT demasiado corto, ¿cómo se llama? Coágulos demasiado grandes, entonces tú llevas al paciente a un estado más protrombótico, el paciente un poquito más y va a empezar a formar trombo, ¿ya? Entonces también hay que tener ojo con eso porque se les pasa la mano. Entonces primero, CT, por ende, cualquier fármaco, enfermedad que altere los factores de coagulación, yo voy a observar el CT, esta estructura. Si el CT está normal, me quedo tranquilo que decir que los factores están ok. Pero si el CT está prolongado, tengo que ver también por qué está prolongado. Tengo que ir igual un poco a la historia del paciente. Tú estás con algún fármaco, algo, o hay algo ahí, ¿ya? Luego, la segunda parte es el cuerpo azul, ¿cierto? Y este cuerpo azul, lo ideal es que sea un cuerpo que tenga un ancho que sobrepase las líneas verdes. Si se fijan, hay unas líneas verdes que nos ayudan. El borde del cuerpo azul debe estar por fuera de estas líneas verdes, ¿ya? ¿Qué tanto? ¿Cómo sale ahí? Ya, acá ya, visualmente, ojo, visualmente tú lo vas a observar, ya después tu ojo se va a acostumbrar en realidad, pero el equipo tiene obviamente parámetros para que tú lo puedas, ¿cómo se llama?, cuantificar. Y aparecen los parámetros, lo que te da ¿cómo se llama?, el paciente y los rangos de normalidad. ¿Ya? Entonces después tú visualmente, tú sabes que si ya está esto por fuera, para mí ya, como ya hice tanto, yo sé que esto está normal. Pero cuando está anormal, pueden haber dos anormalidades, una anormalidad a la baja y una anormalidad a la alta. ¿A qué me refiero? Cuando es la baja, lo que uno busca generalmente o lo que uno está acostumbrado, antes de esto, aquí participan las plaquetas y el fibrinógeno en esta estabilidad o en esta firmeza del coágulo. Si faltan las plaquetas o el fibrinógeno, esto va a estar bajo, más delgado, ¿ya? Entonces, cualquiera de estos dos elementos que falte, esto va a estar delgado. Cuando al paciente sea politransfundido con administración de crío, plaqueta y le pasaron así mucho, esto va a estar gigante, va a estar casi los bordes tocando los extremos. Es tan grande y ahí tú te das cuenta que este paciente ya está así como más hacia un estado protrombótico, ¿ya? Eso, y esto a mí me parece, por ejemplo, ya obviamente a mí me parece normal, porque ya estoy acostumbrado, pero cuando tú te das cuenta que un paciente está protrombótico o está demasiado, desde aquí empieza el cuerpo y tú dices, ya, esto es grosero. Está Extraño. O cuando está a la baja, el borde está rozando la línea verde o está por dentro de la línea verde, ¿ya? Cuando faltan las plaquetas o el fibrinógeno. Cuando faltan las plaquetas y el fibrinógeno, cuando están los dos bajos, ¿cierto? El cuerpo azul ya no se ve azul, se ve color fucsia. El color acá se ve fucsia. Y de repente ¿cómo se llama? Me pasa que me llaman y me dicen, oye, ¿y dónde está el cuerpo azul? Tú me enseñaste que estaba el cuerpo azul y acá no está el cuerpo azul. A ver, mándame la imagen. Púrpura. Cuando está púrpura, de este color acá, todo, es que le faltan los dos. ¿Ya? Le faltan los dos. Vamos a seguir viendo. Y la última parte, que es la estabilidad del coágulo, que se debe mantener del mismo grosor. Es decir, empezó acá en este grosor y se debe terminar en el grosor. La línea verde. Acá. O el cuerpo. El cuerpo azul. El cuerpo azul se debe mantener del mismo grosor. El cuerpo azul no debe hacer esto. Este es el ancho. Si hace esto, se conoce como proceso hiperfibrinolítico. El proceso hiperfibrinolítico es la destrucción o la lisis completa del coágulo, ¿ya? Y es cuando el coágulo obviamente se lisa. Generalmente fisiológicamente debe haber una lisis del coágulo,
¿cierto? Para mantenerlo en el sitio de injuria donde se necesita, porque si no está esta lisis fisiológica, este coágulo crecería y obstruiría el vaso. Entonces solamente lo moldea para que esté en el sitio de injuria. Pero a veces se activan mecanismos, ¿cierto? Y este coágulo se lisa completamente, se destruye, y es como tener la llave abierta. Y siempre el paciente va a sangrar. Tú puedes tener factores de coagulación normal, plaquetes fibrinógeno normal, pero si está este proceso de lisis activado, o esta hiperfibrinolisis, no hay caso que el sangrado se detenga, ¿ya? Porque siempre se va a estar formando el coágulo y se va a estar destruyendo. Entonces tú te puedes, de alguna forma así, echar el banco de sangre completo y el paciente no va a dejar de sangrar. Y en ese caso, lo que tú debes usar, lo que nosotros conocemos, el Spersil. El Spersil es un antifibrinolítico. Entonces, en el laboratorio, en las muestras típicas, uno no cuenta con algún examen para poder detectar si el paciente está con un proceso hiperfibrinolítico rápidamente, ¿cierto? Pero con esto tú lo puedes pesquisar. Y en realidad los procesos hiperfibrinolíticos se presentan en aquellos pacientes, por ejemplo, los politraumatizados, Sí, coagulación intravascular. las coagulaciones intravasculares diseminadas, que lo vamos a ver también presentan estos procesos hiperfibrinolíticos, donde hay un consumo de todos los elementos. Y la figura es así. Y la figura es así, tal cual. Lo vamos a ver, voy a pasar por todas las figuras así para que veamos los casos, ¿ya? Y en ese caso, cuando tú ves cuando el coágulo está así lisado, tu primera medida que debe hacer, aunque al paciente le falten factores de coagulación, le falten plaquetas fibrinógeno, pero tu primera medida es administrar el Spersil al paciente. Porque además, esos cuadros de hiperfibrinólisis tienen una alta mortalidad. Es decir, como no contamos con estas pruebas diagnósticas, el paciente se moría, porque era un paciente en urgencia. Tú caché que está sangrando, para ti es que el vaso está roto, qué sé yo, y le empiezas a administrar, y el paciente no llega a pabellón al final y se muere. Y ahora no, tú lo tienes, lo detectas y lo comienzas a tratar, porque además se gatilla una vez, tú le pasaste Spersil y lo más probable es que se vuelva a gatillar en un par de horas más, un par de minutos más, 30 minutos más, se vuelve a gatillar esta hiperfibrinolisis, entonces tú debes estar haciéndole un seguimiento. Y ahí para estar administrándole Spersil mientras el paciente lo llevan a pabellón o a si hay que solucionar algo. Por ejemplo, en el hospital, en el Sótero, más o menos igual atienden, que es una población muy similar a la que atienden acá, hay pacientes que llegan entre baleados, cuchillados, atropellados, es como una cuestión así como... Y en esos pacientes, en ese lugar, claro, el doc que estaba en emergencia pesquisó 2 veces un proceso hiperfibrinolítico. La primera vez la señora se le murió, porque en realidad no tenía manejo todavía del proceso hiperfibrinolítico, lo sabía reconocer y todo. Pero hay ciertos protocolos que se deben seguir. Por ejemplo, él no le hizo el seguimiento con el Roten, entonces la señora volvió nuevamente a caer en un proceso hiperfibrinolítico y falleció. Entonces después él le empezó a bajar estudios y empezó a hacerle, y después el segundo que se le presentó, ¿cómo se llama? Lo supo interpretar, lo supo seguir, porque además tenía que llevarlo a pabellón. Entonces el paciente llega a la urgencia y le tienen que llevar a pabellón, y en el camino de esos pacientes fallecen. Porque además activan estos protocolos de reanimación sanguínea que se echan, pero así todo, y si tenéis la llave abierta no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Ya? Eso es. El de acá lo vamos a omitir porque en realidad yo lo saqué en el mercado, ahí se lo voy a explicar porque ahora no hacemos, como yo no estoy a cargo de la venta, cada vez que se los vengan a vender, y si ustedes no están atentos los van a comprar, ¿ya? Ojo, porque yo en realidad lo saqué del mercado porque lo encontraba innecesario, entonces ahí me salió mi espíritu de enfermero y dije, pero yo no la voy a vender porque es una mentira, no. Ya, el Apten tiene aprotinina. La aprotinina es similar al Spersil, ¿ya? Es igual. La aprotinina es un antifibrinolítico que antiguamente se usaba y después se dejó de usar por un tema de seguridad más seguro el Spersil, ¿ya? Entonces, la aprotinina, cuando se producía este proceso hiperfibrinolítico, aparecía la cola, fábrica te dice, ya, si aparece la cola, así en forma de uso de pez, te dice, usted debe tomar una muestra de sangre de la que ya tiene en el tubo y mezclarla con el Apten, ¿cierto? Y cerciorarse que revierta. Entonces, si yo veo acá el uso, como este tiene proteína, se va a ver normalizado. Entonces, y ahí tú dices, esto es un proceso hiperfibrinolítico. ¿Ya? Entonces, ok.
Pero como yo te decía, cuando algo tiene cara de león, oreja de león, ¿qué es? León. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra alteración que te haga este proceso en la forma de uso. Es decir, cuando tú veas la forma de uso, es una hiperfibrilaridad por donde tú la veas. Entonces, no necesitas un respaldo de este reactivo, que es carísimo, y decir, sí, tenías razón. No, porque además, otra cosa, que generalmente los procesos hiperfibrilíricos, depende de la gravedad y la complejidad en realidad del cuadro, la causa, se puede presentar en forma temprana, medio, tardía. Temprana, es decir, se formó el CT, se formó la parte púrpura y cae inmediatamente en el proceso hiperfibrinolítico, inmediatamente. ¿Ya? Y eso se puede presentar alrededor más o menos de los 5 minutos. ¿Cómo está? Te queda bien el verde, me encanta. Te queda bien el verde. Verde que te quiero ver. Sí. Y esa mascarilla. Ahí. Y la parte como media ocurre alrededor de los 15 minutos y la tardía alrededor de los 20-30 minutos. Entonces, si yo tengo un paciente que se produce a los 20-30 minutos, imagínense, 20-30 minutos que aparezca. Luego, esto andar nuevamente, el de la proteína, y tengo que esperar 20-30 minutos más. Llevo 1 hora perdida. El paciente, yo ya estoy así mejor, me voy al funeral del paciente. ¿Se entiende, no? Entonces, este es inútil. Y yo me di cuenta con la práctica. Como que empecé a buscarse allá otro. Y no. Entonces, cuando le explicaba en realidad el por qué, y de verdad, si le vienen a vender el Apten, no, porque es carísimo. Debe costar, yo creo, más de 400.000 pesos. Y tiene una fecha de vencimiento a veces alrededor del año. Y los pacientes que ustedes van a pesquisar tampoco es tan grande la población, ¿ya? Entonces van a terminar perdiendo la mayoría de los reactivos. Yo creo que más del 60% se va a perder, se van a vencer. Entonces no lo compren. Porque ustedes ven con cola que lo vamos a ver, y ustedes a ojos cerrados es un proceso hiperfibrilítico. No hay otra alteración hemostática que lo produzca, ¿ya? Y se lo digo así con la experiencia, y en el Sotero me funcionó súper bien. El doctor veía y le trataba y listo estaba. ¿Ya? Sí. De acostumbrarse, ¿no? Sí, no, tú veis una cosa ahí para correr. ¿Ya? Y el Fibten, lo que hace el Fibten, tiene un reactivo que se llama citocalcina D. En todo caso, cualquier cosa que necesiten, en cada cajita vienen los insertos en español, con los reactivos. Yo les voy a mandar igual, les voy a enviar la clase donde aparece también. Y aparecen los gráficos y todo así para que le echen una repasada. ¿Ya? Cuando el cuerpo azul en Exen o en Inten, ¿cierto?, esté delgado, yo tengo que buscar quién era el culpable, porque ¿quién va a ser el culpable? ¿Quién participa de que el cuerpo sea ancho? ¿Quién eran los elementos? Plaqueta y fibrinógeno. La plaqueta y el fibrinógeno. Si falta uno de estos dos, el cuerpo va a estar angosto. ¿Ya? Entonces yo tengo que buscar quién es el culpable, porque si está angosto yo no sé quién es el culpable. Sé que son las plaquetas o el fibrinógeno. Y el Fibten lo hace por descarte. Aparta las plaquetas y se analiza el solo. Entonces, y este ancho debe ser de 9 milímetros, que aparezca acá. Como el MCF me mide el ancho de acá por si acaso, vamos a verlo ahí. El MCF el ancho de acá, que son 9 milímetros. Sobre 9 milímetros yo digo que el fibrinógeno está bien. Todo esto lo hace desde el punto de vista funcional, cualitativo. Ya, eso es lo mejor, cualitativo. ¿Ya? Y entonces, esto me analiza el fibrinógeno y lo hace por descarte. A ver, porque vamos entendiendo acá. Mira, vamos a ver la deficiencia de plaquetas. A esto me refiero cuando el cuerpo, tanto en Exen como en Inten, está delgado. ¿Se fijan este cuerpo que está delgado? Si yo lo puedo visualizar con lo normal, este es un cuerpo normal. ¿Ya? Este es un cuerpo que está delgado. Si esto está delgado, ustedes dicen, las plaquetas del fibrinógeno tienen la culpa porque está delgado, ¿cierto? Y el fibrinógeno se aparta las plaquetas y me dice, no, mira, mi MCF es de 16, el ancho 16, yo dije que de 9 hacia arriba es normal. Por lo tanto, ¿quién sería los culpables de acá? Las plaquetas. Normal, las plaquetas. ¿Ya? Ojo. Veamos cómo se observa la deficiencia del fibrinógeno. Mira, esta borderline está delgado. Aquí hay un culpable, el plaqueto fibrinógeno. Parecido. Miren cómo está el fibrinógeno. Ahí, el culpable. Entonces, ¿quién es el culpable acá? Fibrinógeno. Cuando yo puedo observar, por ejemplo, una coagulopatía compleja, donde yo digo que ambos son los culpables, ya, fíjense, se fijan que yo les dije que cuando aparecía púrpura, es que faltaban las plaquetas fibrinógenas, así se ve.
Y ahí, y solamente el fibrinógeno me dice quién es el más culpable. ¿Quién es el más culpable acá? ¿Dónde está Fibrinógeno. el fibrinógeno? No hay. No tiene nada. Ya, aquí el más culpable es el fibrinógeno. Consciente que le faltan los dos, porque yo le dije que acá le faltan los dos. Pero el que no tiene nada es fibrinógeno. Entonces yo doy prioridad primero al fibrinógeno y luego le repongo con plaqueta también. Ya, pero mi prioridad en mayor cantidad es el fibrinógeno. Y además ahí, porque tiene como la colita, ahí Perfecto, también hay un sí. proceso Es un fibrinolítico, proceso ¿no? fibrinolítico, tal cual. Es que eso lo quería primero terminar acá, ya deficiencia de fibrinógeno. ¿Se fijan o no? Ya está. Esto es lo que yo les quería mostrar. Un pescadito. Es una... Entre ratón y pescado. ¿Ya? Entre ratón y pescado. Y fíjense que lo que hace el Apten lo corrige, ¿no? Porque no voy a esperar 20 minutos, 30 minutos para ver este si lo corrigió. Es una hiperfibrinolisis. ¿Ya? Así que eso, entonces si yo veo esto inmediatamente es pérsino. Lo primero que debe ser es pérsino. ¿Ya? Luego, ¿cómo voy a observar la influencia de la heparina? Les mencioné que la vía intrínseca era sensible a la presencia de la heparina y la extrínseca no. Entonces lo que se hizo en este caso, se tomó la muestra de sangre y se mezcló, se activó con la vía, con un extem y con un intem. Y esto es lo que yo visualizo. El extem salió normal el CT, porque la heparina actuó con el factor de coagulación, por lo tanto yo no voy a andar mirando acá ni la... Miro el CT. Fíjense el CT del intem, cómo está, prolongado. ¿Ya? Pero esa sangre, ¿cierto? La mezclé con este reactivo y ¿van a salir o no? No, van a ir, no. ¿No? ¿Tienes ¿No? sangre? ¿Ah? ¿Tienes sangre? Sí, tienes toda la razón, me va a faltar sangre. Pero ahí tomamos una muestra. Ah, ya. ¿Alguien toma? Sí, ya. Ya. Mezclo la sangre con el paciente que yo sé que está con heparina para ver si está sangrando por efecto de heparina, lo mezclo con el intem para ver si tiene efecto de heparina y si tuviese efecto de heparina se vería así, el CT prolongado. Tomo otra muestra del mismo tubo de sangre y la mezclo con heparina, con este tubo que es de lepten, ¿ya? Y estos dos son comparables, ¿por qué? Porque este tiene ácido gálico para activar la vía intrínseca, este también tiene ácido gálico para activar la vía intrínseca, pero acá lo que cambia es que además a este le agregaron heparinasa. Entonces, en este el CT va a estar prolongado por presencia de heparina. Y si es por presencia de heparina, acá la heparinasa va a degradar la heparina y va a corregir el CT. ¿Qué sería acá? ¿Se fijan que lo corrigió? Porque degradó la heparina y solamente mostró la función de los factores de coagulación. Ahora, si el problema no es por heparina, es por factor de coagulación, acá también lo va a mostrar. Claro, porque no le hace nada. No sé, porque acaba de degradar la heparina, pero si no hay heparina no degrada nada, y va a mostrar solamente los factores solitos. Ya. Y eso es súper importante, discriminar entre presencia de heparina o alteración de factores, porque mi acción va a ser distinta, porque si el paciente está sangrando y tengo un CT prolongado, es porque está sangrando por heparina, ¿cierto? Si yo lo veo acá, y voy a administrar protamina para reactivar, para revertir el efecto de heparina. Pero si no es por heparina y es por alteración de factores, le voy a administrar plasma, o si tengo factorio liofilizado, le voy a administrar factorio liofilizado. Porque ¿cómo se llama? Mi terapia es distinta. Por eso debo hacer la comparación. Ok, y en ¿Ya? este caso, con los otros anticoagulantes de bajo peso molecular, ¿cómo actúa? Sí, también se va a mostrar. Por ejemplo, Igual cuando yo aún- uso el Clexane, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que está en pieza, y el Clexane generalmente se usa en forma profiláctica, me refiero como 40 miligramos por día, 20, eso no te va a alterar el CT. Ya. Cuando yo lo uso en forma terapéutica, cuando el paciente generalmente tiene algún tipo de TEP o alguna TBP, y le indicaron Clexane, no sé, pues de 80 miligramos, y yo, no sé, a veces 2 veces al día o 62 veces al día, ya eso es terapéutico, y ahí sí se va a alterar el CT. Ya, y va a actuar por la misma vía intrínseca, claro, va a hacer y te va, todo claro. eso. Ya. ¿Ya? En ese caso sí. El Fragmin, por ejemplo, el Fragmin de 5000, de 2500, eso no te va a alterar nada, porque Ya. es profiláctico. Ya. Cuando se Ok, usa en ok. forma terapéutica, sí, porque Ok, se llevan más arriba la dosis. ¿Ya? Entonces se entiende que acá, si yo observo el Ipten con el Lepten, obviamente corrigió, por lo tanto, de heparina. Si no corrige, si el Lepten me muestra la misma distancia del Ipten, es por factor de coagulación. ¿Se entiende esto? Sí. Ya. Y vamos a las complejas.
En este caso, solamente para ejercitar, lo vamos a comparar a Exen. El Exen y el Intense Pro lo vamos a echar a andar para que se vea la diferencia. ¿Ya? Más el filter. Y olvídense del Apple, que no tiene sentido acá. ¿Ya? Entonces, y lo vamos a hacer de esta forma. Estructura 1 va a ser el CT, donde voy a hablar en la estructura 1 el tiempo de coagulación. Que sea, si es largo, está alterado porque hay alteración de factor de coagulación, ¿cierto? La estructura 2 voy a hablar del cuerpo, o en la parte azul, lo voy a evaluar con el MCF. ¿Ya? Lo voy a dejar después una tablita, chicos, con los valores de normalidad. ¿Ya? Y solamente voy a sacar los valores y voy a ser súper como atingente. CT